Vamos a continuar con el ejemplo número 3, también de selectividad, que me dice, sea la función x al cuadrado más 2, que está definida desde el 0 cerrado al 2 cerrado. Y esta, es decir, desde el 0 cerrado al 2 cerrado. Y esta, que es una función racional, está definida desde el 2 abierto al más infinito. Vamos a empezar. Primero vamos a estudiar la continuidad en cada uno de los intervalos. Vamos a empezar del menos 2 cerrado al 2 abierto, abierto. Pues digo que es continua porque es una función polinómica. Vamos a ver esta. ¿A esta qué le va a pasar? A esta es una función racional que su dominio es R menos el punto donde se anula el denominador, que se anula en el 3. Pero ahora tengo un problema. Es que el 3 está aquí, en su dominio de definición. Entonces no va a ser continua en ese punto. ¿Qué digo? Que en 2 más infinito la función es continua menos en x igual a 3, porque es el punto donde anula el denominador, ¿vale? Por lo que ahora tenemos que estudiar la continuidad en 2 puntos, en 3, ¿vale? Porque anula el denominador, y en 2, que es el punto donde cambia el dominio de definición de la función. Pues vamos a empezar con x igual a 3, ¿vale? ¿Cuál era el primer paso? El primer paso era sustituir f en 3, ¿vale? F en 3, ¿el 3 dónde está? Está aquí. Y sustituyo 8 por 3 menos 10 partido de 3 menos 3. Arriba daría 8 por 3 menos 10, que sería 14, 14 partido de 0. Y esto no existe. Por lo tanto, ya no va a ser continua en x igual a 3. No lo va a hacer porque una de ellas no la cumple, así que me da igual las demás. Pero voy a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque cuando no es continua, en selectividad te piden que me digas qué tipo de discontinuidad es, que también lo tenemos en la teoría. Por lo tanto, sé que no es continua, pero tengo que seguir. ¿Por qué? Porque quiero saber qué tipo de discontinuidad es. Vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 3. El límite cuando x tiende a 3 no tengo que hacer límites laterales. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 3 está aquí. El 3 no es el punto donde cambia, está aquí. Por lo tanto, yo tengo que coger el límite cuando x tiende a 3 de 8x menos 10 partido de x menos 3, que lo sustituyo y da 14 partido de 0, que lo tengo hecho antes. Y aquí este límite se resuelve haciendo límites laterales, pero los de laterales del tema pasado. 3 por la izquierda de f de x, y hago el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función. Cuando el 3 es por la izquierda, voy a elegir un punto que sea más chiquito, que voy a elegir el 2,9. Y aquí un número más grande que es el 3,1. ¿Y dónde se sustituía? Se sustituía aquí, en el denominador. Si yo sustituyo el 2,9 me da negativo, por lo tanto da menos infinito. Y si sustituyo el 3,1 sería positivo, por lo tanto sería más infinito. Entonces ahora voy a hacer una reflexión. No existe tampoco el límite cuando aquí tampoco existe, ¿vale? Y veo qué es lo que es. Había 3 tipos de discontinuidades. Evitable, que era cuando existía o no existía f de a, pero sí existía el límite, que no es mi caso. De salto finito, que es cuando existe o no existe la función, el primer paso, pero el segundo sí existe, pero son distintos. Es decir, el límite por la izquierda te da diferente que el de por la derecha, que tampoco es mi caso. Mi caso es esta, que es de salto infinito. ¿Por qué? Porque no existe, puede existir o no existir, da igual, el primer paso, pero el segundo me da los límites laterales, me da más o menos infinito. Y este tipo de discontinuidad es una asíntota vertical, es decir, que las asíntotas verticales también se pueden llamar discontinuidad de salto infinito. Entonces, ¿qué digo? Que digo que en x igual a 3 no es continua la función y tiene una discontinuidad de salto infinito, al ser una asíntota vertical, ¿vale? Venga, pues seguimos con el siguiente. El siguiente es ahora en x igual a 2. Por cierto, ya tengo un punto que se lo tengo que quitar a la continuidad. Vamos a empezar por el x igual a 2. Lo primero es ver cuánto vale f en 2, si existe o no existe. F en 2 lo busco, el 2 está aquí, que es donde tiene la rayita. Pues sería 2 al cuadrado más 2, que es 6. ¿Existe? Sí.
Pues entonces por ahora vamos bien, puede ser continua, ¿vale? El segundo punto, tengo que calcular el límite cuando x tiende a 2 de la función. El límite cuando x tiende a 2 se tiene que calcular con límites laterales. ¿Por qué? Porque es donde cambia la definición. Pues por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Vamos a empezar. ¿Cuál elijo por la izquierda? Pues son los más chiquititos. Pues los más chiquititos están aquí, los más chiquitos que 2. Pues tengo que elegir x al cuadrado más 2. Sustituyo, que ya lo he hecho arriba y me da 6. Vamos a ver por la derecha. Por la derecha es los números más grandes de 2 que están aquí. Pues sería el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 8x menos 10 partido de 2 menos 1. De x menos 1, perdón, menos 3. Sustituye ahora el 2, que sería 8 por 2 menos 10 partido de 2 menos 3, ¿vale? 8 por 2 menos 10 es 6, partido de menos 1, que da menos 6. Ahora, ¿qué pasa? No existe límite. ¿Por qué no existe límite? No existe límite cuando x tiende a 2 de la función. ¿Por qué no existe límite? Porque por un lado me ha dado 6 y por otro lado me ha dado menos 6. Y no es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué digo? Que en x igual a 2, la función no es continua. Y ahora vamos a ver qué discontinuidad es, ¿vale? Y tiene una discontinuidad. ¿Cómo es la discontinuidad? Vamos a ver. Existe f de a, ¿vale? Pero eso, como veis, no me dice mucho. Y ahora aquí está la clave. Existen los límites laterales, simplemente que uno me ha dado 6 y otro menos 6. Me ha dado distintos. Pues entonces estoy en esta, en la de salto finito, que es cuando existe o no existe el primer paso y el segundo existe, pero son distintos, ¿vale? Entonces, ¿qué digo? Que tiene una discontinuidad de salto finito. Entonces, ¿cómo termino? Pues que la función, ¿dónde es continua? Es continua en, la función va desde el 0 al más infinito. Pues desde el 0 cerrado a más infinito menos los dos puntos donde no es continua. No es continua ni en el 2 ni en el 3. Y esta sería la solución. Repito que la función es continua. En R no puedo poner porque no está en R, porque va desde el 0 al más infinito. Y le tengo que quitar el 2 y el 3, que son los puntos donde he tenido la discontinuidad. En el 2 era de salto finito y en el 3 era de salto infinito.